Buenísimo. Justamente nos toca el segundo panel del día. Santiago va a estar moderando un panel junto a 3 emprendedores de Endeavor ecuatorianos. Yo quisiera cederle el espacio a Santiago mientras tenemos en backstage nuestras deliberaciones de qué vamos a hacer con este ataque. Por suerte en el panel no tenemos presentación, entonces estamos muy bien por los próximos 40 minutos. Santiago, te pido que des la bienvenida a los otros 3 participantes. Perfecto, Carmen, muchas gracias y buenas tardes con todos. Mi nombre es Santiago Rivadeneira y yo tengo el privilegio de ser el director ejecutivo de Endeavor, que es una organización internacional de apoyo para emprendedores de alto impacto. Aprovecho rápidamente a comentar que actualmente estamos con un programa que busca emprendedores, así que aquellos emprendedores que estén aquí están más que invitados a participar. Y sin ningún orden específico, quiero presentar a Oscar Plaza de Contífico, Daniel Wyman de Location World y Juan Carlos Holguín de Grupo Link. Estos panelistas, lo interesante es que aparte de ser grandes personas, todos ellos son emprendedores de Endeavor y muy apreciados amigos. Y les hemos pedido que estén hoy día porque tienen entre ellos varias décadas de experiencia combinada y hoy nos compartirán sus experiencias. Todos ellos son un ejemplo de que en Ecuador se pueden crear empresas, escalarlas e internacionalizarlas con éxito. Entonces, si les parece, podemos entrar directamente al grano. Y quisiera empezar con Daniel. Daniel, tú, siendo el único de este panel que es ecuatoriano por adopción, y has decidido emprender varias veces desde Ecuador. Hemos visto que el Ecuador es muchas veces criticado por ser un mercado muy pequeño, ¿no? ¿Qué ventajas tiene emprender desde Ecuador? A ver, gracias Santi por la pregunta, gracias por darme la oportunidad de participar en tremendo evento. La verdad que estoy contento que desde Ecuador se pueden organizar este tipo de actividades. A ver, yo te diría que esto es la típica, el típico situación en donde hay que transformar debilidades en fortalezas. Y realmente Ecuador quizás podría llegar a ser uno de los peores lugares para emprender en la faz de la Tierra. Así lo podrían llegar a entender cuando la gente trata de analizar cuáles son las situaciones objetivas en las cuales vivimos nosotros. Pero realmente yo considero de que estos lugares complejos nos brindan grandiosas oportunidades. Para ir directo al grano, hay un elemento que yo lo he definido como el efecto laboratorio. Ecuador tiene una capacidad de convertirse en un laboratorio impresionante. Es un país pequeño, es un país con un mercado relativamente pequeño, no es el mercado para monetizar, pero es el mercado, yo te diría, idílico para generar modelaciones y validar esas modelaciones. Entonces, el efecto laboratorio, que yo lo he vivido en carne propia ya 3, 4 veces, y lo sigo haciendo porque creo que es uno de los apalancamientos más grandes que un emprendedor puede llegar a tener, tiene un valor inconmensurable. La capacidad de modelación, la capacidad de validación, la capacidad de generar modelajes de negocios, probarlos, validarlos, y lo más importante, validar monetizaciones. Porque no es fácil en un mercado grande validar monetizaciones. Así que esa es una de las pequeñas, o sea, una pequeña lista de otras que yo creo que existen, en donde realmente podemos convertir países que desde afuera se pueden ver complejos, a países que tienen grandes oportunidades para darles a los emprendedores. Buenísimo. Y de esos, cuéntanos así rápidamente, Location World es el número, ¿cuántos de tus emprendimientos que has lanzado desde Ecuador? A ver, yo he lanzado muchos emprendimientos. Como todos en la vida de nuestra raza, muchos de ellos al principio fueron desastres. Y tengo una lista, estoy muy orgullosa
de la lista de los emprendimientos que no me funcionaron porque fueron aquellos que me permitieron llegar a los que sí empezaron ya a traccionar. Location World quizás es el quinto, sexto. Pero hablando del efecto laboratorio, no te lo voy a dar en el caso de emprender en Ecuador, sino como emprendimientos de primera magnitud en el mundo se apalancaron en el efecto laboratorio del Ecuador para poder salir al mundo. Y el caso más evidente es el de Waze. Todos conocemos a Waze, todos sabemos lo que es Waze. Tuve un gran privilegio de participar en ese emprendimiento. Y realmente Waze, después de haber lanzado su early stage en Israel con mucho éxito y después de haberse caído porque no podía traccionar, no en Estados Unidos sino en Europa, al final desde Ecuador y luego el resto de América Latina, logramos generar este efecto laboratorio para que pueda salir hacia afuera. Así que realmente lo podemos ver desde emprendimientos ecuatorianos, pero inclusive podemos ver la realidad de países latinoamericanos, que Ecuador es un ejemplo nada más, que han realmente aportado a startups de magnitud mundial, ¿no? Buenísimo. Juan Carlos, tú has estado liderando ya desde hace ya más de una década Grupo Link y actualmente opera en varios países. ¿Cuál crees tú que fue el reto más grande de internacionalizar Link? Gracias, Santi, y un saludo a Daniel y Oscar. Realmente son un orgullo y una guía para todos. Creo que Daniel acaba de topar algo que es fundamental. A veces cuando pensamos en Ecuador, todo se podría ver negro en términos de lo que significa empezar un emprendimiento acá y la oportunidad de salir. En los procesos de regionalización, muchas veces lo más difícil fue que la gente de otros países confíe en un proyecto hecho en Ecuador. Nosotros tenemos una anécdota muy importante en un producto de tecnología que hicimos para el Mundial del año 2014, donde habíamos con éxito lanzado acá con una operadora telefónica un proyecto. Participamos en una licitación en la operadora telefónica más grande del Brasil, ganamos la licitación y de repente el contrato venía, muchas demoras, hasta que un día en una llamada el vicepresidente comercial de esa operadora nos dijo: miren, tengo que ser muy sincero, nos da miedo trabajar con una empresa de Ecuador. Nos propusieron participar a través de una empresa que pertenecía a esa telefónica y lo tuvimos que hacer finalmente. Y ahí nos pusimos a pensar por qué había esa idea de lo que significaba Ecuador. Pero Daniel acaba de decir precisamente al revés, cómo esos son los ejemplos donde Ecuador, yo siempre he dicho, es un gran país para pilotear. En el caso de la industria de telecomunicaciones, hay quizás un mercado en América Latina que tiene el tamaño ideal para pilotear un producto, que tiene un país que está dolarizado, por lo tanto los procesos de facturación, ahí para cuantifico después, los procesos de facturación para cualquier empresa de afuera que quiera hacer un piloto son mucho más fáciles en la conciliación. Tenemos como país, creo yo, atributos que son difíciles de encontrar, inclusive en países más grandes, como la alta penetración de telefonía celular, la alta penetración de usuarios con datos, la misma penetración de Internet que va creciendo, una generación millennial, casi 57% de nuestra población que tiene esas habilidades tecnológicas. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que, perfecto, pueden ver mal Ecuador, pero los pilotos que se hacen aquí funcionan. Y eso nos sirvió a nosotros para empezar de ahí un proceso de internacionalización, demostrando que lo que se hacía en Ecuador podía funcionar, eran pilotos para los mismos telcos, y creo que eso fue lo más difícil. Lo segundo es después lograr un modelo de crecimiento regional que pueda ser atractivo y sostenible. En nuestro caso, nosotros optamos
por un modelo híbrido. Uno es abrir oficinas propias en ciertos mercados, pero en otros mercados encontrar socios locales, con todos los riesgos que eso también significa. Una sociedad es quizás, en mi criterio, el elemento más difícil del emprendimiento. Y creo que el gran reto es saber cómo quieres crecer hacia el futuro y cuál es tu verdadero fin. Y de estas experiencias, ¿qué crees que hubieras hecho diferente de esta primera experiencia de internacionalización? Es una pregunta difícil. Yo creo que me hubiera lanzado antes. Creo que a veces no comprendemos que hoy por hoy la globalización, esta revolución digital en la que vivimos, y que de hecho la pandemia ha hecho que se adelanten los tiempos, al menos en los países con economías menos desarrolladas, nos tiene que dar una visión de que Ecuador no es nuestro mercado. Que si podemos pensar en nuestra estructura mental de que tenemos un mundo entero a quien podemos ir con nuestros productos, como decía Daniel, ¿quién hubiese pensado que una empresa ecuatoriana pueda pivotear un proyecto como Waze? Hay tantos casos ahora de éxito de empresas ecuatorianas que pensaron en el mercado como el mundo y que pusieron Ecuador como una base sólida de este pensamiento de modelamiento, de piloto. Pero creo que hay que arriesgarse, y hay que arriesgarse desde el principio para que desde acá se puedan lograr empresas de capacidad mundial. Buenísimo. Ahora quiero pasar a Oscar Plaza. Oscar, tú acabas de pasar por una linda experiencia hace un mes, un poco más. Se le puede decir así, sí. Se anunció la linda fusión, ¿no? de Sigo con Contífico. Dentro de esto, ¿cómo un emprendedor se puede preparar para algo así? Sí, hola Santiago, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, gracias por la invitación. Daniel, Juan Carlos, qué gusto volver a verlos. Sí, yo creo que, a ver, la experiencia ha sido enriquecedora al máximo, todo lo que he aprendido en este último año, porque realmente esto arrancó cuando Contífico entró en este proceso de participar y entrar a Endeavor, ¿no? Yo creo que, yo siempre digo, ¿no? Hay un Contífico antes de la experiencia Endeavor y un Contífico después de la experiencia Endeavor, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con los emprendedores, ¿no? Acá existen muchísimos y muy buenos emprendedores. La pregunta es ¿cuántos de estos emprendedores realmente son empresarios? Porque una cosa es crear un proyecto y otra cosa es administrarlo y hacerlo crecer correctamente, ¿no? En mi experiencia con Sigo, en esta fusión, es que obviamente me tocó cambiar un poco de un manejo muy, muy personal a una estructura mucho más corporativa. Entonces, si me hubiera preparado mejor, quizás prepararme y entender un poco más el gobierno corporativo de una empresa que ya tiene un mayor volumen, por así decirlo, ¿no? Mira, mi industria, mi negocio es un software contable, financiero. Estoy muy involucrado en todo lo que es la finanza, pero si tú me hubieras preguntado a mí cómo me hubiera preparado para esta fusión antes, hubiera aprendido mucho más. O sea, yo creo que es muy importante que uno conozca muy bien los KPIs financieros de un negocio en general y principalmente los KPIs de su negocio, ¿no? Cosas que yo antes quizás no medía y no controlaba y como dice Daniel, ¿no? Ecuador es un gran mercado para pilotear y nosotros piloteamos un producto quizás en el tiempo correcto y empezamos a crecer orgánicamente. Pero no necesariamente significa que yo quizás pude haber crecido mucho más rápido, como decía Juan Carlos, quizás pude haber salido del Ecuador yo antes, pero no teníamos la preparación y el conocimiento, quizás no estábamos tan preparados para llevarlo a ese nivel. Entonces, ¿qué recomendaría yo? ¿Cómo nos prepararíamos? Empiecen a estudiar sus KPIs, empiecen a estudiar sus finanzas, empiecen a entender su negocio, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista financiero. Buenísimo. Y ahí tocaste un tema importante y quiero pasarle la pregunta con ese tema a Daniel.
siempre se habla de la idea y de la oportunidad, pero al final del día hay una persona que ejecuta. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un emprendedor para ser exitoso? Estás... Estoy en mute. No, aprovecho que desmuteé para darle un abrazote a Juan Carlos y a Oscar, que no lo hice al principio. A ver, es una pregunta que muchos la verían muy trillada. O sea, yo pienso, pero definitivamente es la pregunta correcta porque hay que volver sobre ella 1000 veces, aunque sea trillada. Si me preguntan a mí si todos pueden ser emprendedores o no, no quisiera hasta ni contestarla, pero ¿cuáles son las características? Yo te diría solidez en ciertas cosas. Solidez, primero, en tener claro que tiene que ser una persona de innovación. Segundo, solidez en que tiene que buscar caminos de disrupción. Y la tercera arista, porque es un triángulo que da mucha fortaleza, los triángulos dan mucha fortaleza, es que si va a ser innovación y va a ser disrupción, ya si la hace, le haga con impacto. Y no meta energías en innovar y en hacer disrupción cuando realmente no va a generar ningún impacto. Pero eso es solamente, digamos, el preludio a que realmente un emprendedor tiene que tener las características. Primero que tiene que ser un gran soñador. Tiene que tener la valentía de no tenerle miedo al fracaso. Porque el emprendedor que no fracasa realmente no va a ser emprendedor nunca. El que le pega de primera, yo he visto muy pocos que le pegan de primera, y creo que esa es la fórmula para no tener éxito en el emprendimiento. El no fracasar. El no tener miedo a arriesgarse y no morir en el intento, porque hay que tener claro que uno puede morir en el intento de emprender, pero ahí está la adrenalina y ahí está la parte linda, a mi punto de vista, la parte más linda del emprendimiento. Tenacidad y resiliencia, que tiene mucho que ver con lo anterior, y no tener resistencia, o digámoslo al revés, no aislarse. O sea, yo creo que la capacidad de generar networking es fundamental, es fundamental. No aislarse, generar... y pensar que un emprendedor, al final de cuentas, tiene que convertirse en un líder. Quizás no es un líder al principio, pero tiene que convertirse en un líder, porque va a tener que liderar su equipo y va a tener que liderar su equipo como visionario y va a tener que atreverse, va a tener que caerse y levantarse y va a tener que enfrentarse. Así que creo que hay muchas cosas que tiene que tener el emprendedor, pero estas son las que a mí personalmente más me viene a la cabeza con esta pregunta que es reiterativa, pero es muy buena, ¿eh? Y dentro de esto, porque siempre se piensa en el emprendedor como este chico joven que está saliendo de la universidad o votando la universidad, siendo tú el emprendedor más experimentado del panel. Más viejo. Hay que más viejo, si quieres decirlo más viejo, ¿qué opinas de esto? A ver, yo opino de que no es un tema de edades, pero definitivamente si yo podría volver para atrás y volver a mis 25, sería el hombre más feliz del mundo. Pero el día de hoy, la verdad que no importa la edad, o sea, el tema de la edad no importa. Yo, inclusive, hay un estudio que se hizo en Inglaterra que los emprendedores de más de 50 años tienen 3 veces más capacidad de tener éxito en sus emprendimientos. Es decir, es como el vino. Cuando pasa el tiempo se pone mejor. Pero todos los que estamos más de los 50 queremos volver a los 30 para emprender, o a los 20 para emprender. Así que cada uno tiene, o sea, cada edad tiene su ventaja, no importa el estado de la edad, sino importa el estado anímico y el espiritual que va a tener el emprendedor. Así que por ese lado creo que todos lo pueden hacer, no importa la edad. Así que hay que arriesgarse en todas las épocas de la vida. Sí, seguro. Y ahí en ese sentido quiero ahora pasarle a Juan Carlos. Tú cuando arrancaste en el mundo del emprendimiento eras un emprendedor bastante joven.
imagino que había un estigma hacia tu juventud y lograr que la gente confíe y quiera trabajar contigo. ¿Cómo lograste romper esto? Yo empecé a los 18 años con la empresa y creo que, es decir, la edad no es un atributo en sí mismo, no es bueno ser joven o es malo ser joven, o como decía Daniel, es bueno ser un emprendedor o querer regresar atrás en edad. No, es una condición propia de una etapa en la vida de uno. Sí creo que el tiempo te da mayor madurez y mayor experiencia que la vas agarrando en el tiempo, como en cualquier situación de la vida. Quizás el mayor problema en el Ecuador, y este sí es una falla estructural de nuestro sistema político y económico, es que hay muy poca confianza en el joven. Yo tuve una experiencia que me acuerdo fue muy negativa y siempre me motivó a que había que cambiar eso desde una estructura fuera de lo que tú haces en tu ámbito privado, porque yo fui a abrir mi primera cuenta de banco, la primera cuenta corriente. Yo empecé mi emprendimiento, tenía 18 años y me preguntaron, o sea, bueno, básicamente me dijeron directo que no me podían dar una cuenta corriente. Esto era el año 2002. Y cuando yo mandaba cartas, porque la verdad empecé a molestarme mucho con el banco, no tenía nada más que la persona del servicios bancarios, del balcón de servicios que me atendía, mandaba cartas y finalmente recuerdo una respuesta en mail que me dijo: lo que pasa es que a los 18 años una persona no es madura para manejar una chequera. Y te das cuenta que ese es un fallo estructural, la poca confianza que ha ido cambiando ahora. Ecuador es el país que recién en el año 2020 tuvo una ley de emprendimiento. Es algo que realmente nos tiene que hacer pensar por qué no hay mucho más apoyo aquí o por qué no salen más casos de éxito. Y esto se da porque inclusive cuando tú quieres abrir una empresa, mi caso, 18 años, yo me pagaba mi universidad, mis ingresos en ese momento, fruto de, recuerdo el primer cliente que tuve, que fue Casavaca, que siempre le agradezco que confió, me dio un banner de $300, pagaba la universidad, contraté a una persona que era un compañero mío del colegio, y tú, solo para empezar y formalizar tu emprendimiento, para hacerlo empresa, yo me acuerdo que necesité cerca de $3,000 entre el abogado y todo el trámite para hacer empresa. Da lo mismo o daba lo mismo hasta que la ley de emprendimiento puso las sociedades simplificadas, ser una petrolera que llega a invertir en el Ecuador o ser un emprendedor que no tiene nada y quiere ponerse un emprendimiento. No te cambien costos, no te cambien tema en tiempos de trámites y entonces al final es muy difícil que una persona a los 18, 19, 20 o hasta los 25 años pueda después acceder a un crédito. Y ahí es otra de las diferencias estructurales. En otros países, precisamente al emprendimiento, cuando se lo considera con un factor de edad, con ciertos incentivos de política pública, sí hay un tema de edad importante porque tú a los 25 años no tienes un patrimonio que mostrar para garantizar. Entonces no se accede a crédito, se accede a capital que el día de mañana, por ejemplo, Daniel, que es un emprendedor que ha pasado toda una historia, pueda tener un incentivo de sus impuestos a la renta, un incentivo en ciertos pagos para que pueda dar capital a nuevos emprendedores con toda su experiencia. Porque no es lo mismo para un emprendedor nuevamente acceder a crédito que acceder a capital. Y eso es lo que hay que hacer hacia los más jóvenes. Y creo que eso fue lo más difícil siempre. Perfecto. Oscar, tú también empezaste bastante joven y eres lo que se conoce como emprendedor en serie, ¿no? Y parte de emprender siempre se piensa en el emprendedor como esta persona que siempre está buscando riesgo y mientras más riesgo mejor. Y más bien creo que el juego se viene a cómo minimizamos ese riesgo y maximizamos las probabilidades de éxito.
Dentro de esta identificación que has ido teniendo de los distintos modelos de negocios, ¿cómo crees que un emprendedor puede arrancar su negocio y mejorar esas probabilidades de éxito? Bueno, sí, efectivamente yo empecé joven. Yo creo que quizá una de las pocas ventajas de empezar joven es que le tienes menos temor al riesgo. Quizá cuando eres más grande, y ahorita me da mucho más temor que antes emprender. Quizá estoy más capacitado, tengo más conocimiento, más experiencia, pero el temor también se incrementa, ¿no? Cuando eres chico, quizás te sientes que no tienes nada que perder, te vas con todo. Yo para emprender con Tífico fue así. Yo vendí mi carro y dije, no, me voy con todo. Y en la mitad del camino me quedé sin plata. Y dije, ¿ahora qué hago? Y algo muy importante que yo siempre digo, no hay que tener miedo a conseguir capital, porque siempre llega. O sea, es increíble, en ningún proyecto a las finales el problema ha sido que no puede crecer por plata. Puede dejar de crecer por falta de concepto, porque quizá el timing no fue el correcto, pero no porque no falta capital, porque siempre hay personas que están dispuestas a invertir. Ahí es muy importante saber cuánto uno está dispuesto a resignar quizás. Pero ese proyecto por plata no es una limitante, yo creo que lo puedes hacer realidad. Algo muy importante que yo considero es para arrancar tu proyecto es comprender el timing del proyecto, ¿no? Puede que la idea sea muy buena, pero quizá el tiempo o la época no es la correcta. Por ejemplo, yo creo que con Tífico quizá lo lancé un poco temprano. ¿Por qué? Porque había salido de una empresa de telecomunicaciones, yo sabía que el Internet iba a ser la siguiente cosa más grande en el país, y yo dije, no, salgo de acá, voy a ponerme, bueno, también tenía mis otros emprendimientos, con Tífico realmente fue mi cuarto emprendimiento, pero yo sabía que el Internet iba a ser muy importante, y cuando lo lancé, todavía no era tan importante, y me tocó comerme 2 años de trabajo sin ingresos, de entender el mercado, de entender el producto, de perfeccionarlo, por eso me quedé sin plata, pero ahí salió, ¿no? La ventaja que cuando ya entró este gobierno, que fue mucho más, que aplicó mucho más controles en la parte tributaria, que implementó la facturación electrónica, yo ya tenía cierto nivel de madurez para simplemente empezar a crecer orgánicamente, ¿no? De ahí Super-Easy, por en cambio, sí creo que fue un momento preciso, el timing fue perfecto, porque ya teníamos en Ecuador un domicilios.com, ¿se acuerdan? Domicilios ya. Todavía no entraba Uber, todavía no entraba Rappi, todavía no entraba Globo. Entonces yo entré justamente en el momento preciso, antes de que entres estos grandes a decir, miren, el comercio electrónico ya funciona en Ecuador. Y ahí simplemente Super-Easy se trepó en la ola, y hoy, gracias a, ya Super-Easy no me pertenece a otro grupo, pero gracias a este grupo, que financieramente es mucho más fuerte, lo hizo crecer y lo ha llevado al nivel que está. Hoy estamos en otro proyecto, mucho más arriesgado quizás. Estamos lanzándonos una plataforma de venta de boletos de buses, a un mercado que quizás no todos tienen tarjetas de crédito, a un mercado que quizás es mucho más difícil poder cargar tu dinero a tu celular. Todos tienen celular, sí, pero todavía no tienen el respaldo de una institución financiera atrás, no tienen esto de aquí. Entonces, pero quizás estamos entrando un poco adelantados, pero obviamente el reto es muy chévere, ¿no? Es llevar a la masa realmente a una solución, a una aplicación móvil local que sea utilizado por la masa en Ecuador. Entonces, eso me tocará y te diré después de un año qué tan bien me fue o qué tan mal me fue. Son mis riesgos que estoy tomando. Y en fin, eso, ¿no? Yo creo que como dijo Daniel, estas preguntas quizás son muy trilladas y las escuchamos todo el tiempo, y hay muchas personas que te quieren hablar de emprendimiento, y quizás lo mejor es contar un poco de la experiencia de cada uno, y que quizás algo de lo chiquito de lo que digamos quede en alguien y diga, eso lo voy a aplicar porque eso me sirve, ¿no? Definitivamente, y ahí es un tema, y ahora más bien volviendo a la reflexión que hacía Daniel de que Ecuador es un buen sitio para lanzar, un buen laboratorio. Sin embargo, siendo este buen laboratorio, vemos aún pocos casos de éxito. ¿Qué crees que necesitamos hacer para que se consigan mayores casos de éxito en el ecosistema de emprendimiento ecuatoriano? La pregunta viene A Daniel. a Daniel. ¿Qué tenemos que hacer?
para, Ah, para aumentar el número de casos de éxito, porque como tú dices, es gran laboratorio, sin embargo, aún la conversión de prueba a éxito sigue estando baja. Entonces, me encantaría saber qué crees que tiene que pasar para que aumenten esos casos. Yo pienso que hay varios elementos que tienen que, hay varias situaciones que deberían pasar. Espero que que no nos censuren así como entre un hacker, por lo que voy a decir, que no nos censuren lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es duro, es fuerte. Primero tenemos que tener un gobierno que entienda lo que es emprendimiento. Yo creo que desgraciadamente no ha habido un solo gobierno, y sueño que el próximo lo entienda, pero soy realista. Ojalá, no voy a dejar de soñar, los emprendedores somos, como dije antes, somos soñadores, no vamos a dejar de soñar, pero realmente que tengamos entidades gubernamentales que entiendan que el emprendimiento es capaz de levantar un país, como se levantó Israel. Israel el día de hoy vive del emprendimiento. Un país que, ¿saben lo que exporta Israel? Exporta dinero de exits, todo el tiempo hay exit, y el dinero entra y pagan impuestos, y todos están felices de pagar impuestos, pero bueno, o sea, creo que ese es un tema complejísimo, pero es una realidad que vivimos. ¿Qué tiene que pasar en Ecuador? Primero tenemos que tener un gobierno, eso no está en nuestras manos, desgraciadamente, aunque votemos, desgraciadamente no está en nuestras manos, pero siendo más pragmático hacia tu pregunta, yo pienso que en Ecuador tiene que haber un gran éxito. Tiene que haber un gran éxito, y creo que todos tenemos que esforzarnos y ayudarnos los emprendedores, a que alguien haga un gran éxito. Porque el día que haya un gran éxito en Ecuador, cuando Juan Carlos, Oscar o cualquiera de los que están presentes como oyentes acá hagan un éxito, creo que todos van a despertar. Todos van a despertar y van a decir, si en Francia pasa, si en Silicon Valley pasa, si pasa en Israel, y el día que pase en Ecuador, creo que eso va a ser un tembleque total para todo el sistema. Y ahí es donde quizás las cosas se van a poder arreglar un poco, porque va a haber un referente, y creo que lo primero que tiene que pasar es que haya un gran éxito. Yo siempre lo he pensado, lo lucho, lo peleo, y ayudo a mucha gente para que lo haga, porque el primero que lo haga va a ser el éxito de todos nosotros. Lo segundo que tiene que pasar es que haya muchos buen trips y muchos endeavors, porque hay pocos. Desgraciadamente hay pocos. Estamos en un entorno complejísimo. Por suerte tenemos 1 o 2 contados con la mano que valen oro, valen como 10, pero en otros países hay 20, hay 30, y eso es sano, eso es bueno. Yo me imagino que Buentrip estaría contentísimo de que haya 10 más como ellos. Y me imagino que Endeavor estaría feliz cooperar con 5 más. Así es. Porque quizás hay 1 y medio más que en vez de ayudar se va para atrás. Perdónenme, pero digo las cosas como son. Pero realmente eso es súper importante. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que tener un entorno de capital raising mucho más coherente al que tenemos el día de hoy. Hay gente que hace mucho esfuerzo, pero no lo hace de manera correcta. Y creo que ya llegó el momento, porque que no me digan que no hay plata en Ecuador, hay mucha plata en Ecuador, simplemente hay que canalizarla correctamente, hay que manejar eso correctamente. Y desgraciadamente todavía esto no nos está funcionando. Tocando el tema del mentoring, o sea, yo pienso que ya sea Buentrip, ya sea Endeavor y otros, ojo, no son los 2 únicos, otros, hacen un trabajo muy importante en tema de mentoring, pero todavía la demanda es muy grande. La demanda es muy grande y hay mucha gente a la que tenemos que todavía ayudar, tenemos que apoyarle y tenemos que educar. Porque quizás el problema fundamental, al final llega el tema de la educación, pero realmente tenía que haber estado al principio cuando hablé del gobierno. Porque quizás el problema más grave que tenemos en Ecuador es la falta de educación. Y si en algo no han invertido
y podemos recriminar a nuestros antecesores, porque hay que recriminar, hay que decirles, lo hicieron mal, muy mal, y lo siguen haciendo mal, es que todavía, por ejemplo, en las escuelas no se estudia emprendimiento. En Corea se estudia emprendimiento, en la Corea buena, en Israel se estudia emprendimiento, en muchos países se estudia emprendimiento, en los colegios. O sea, si uno no educa a los chicos para que vayan entendiendo, así como hay que enseñarles finanzas, hay que enseñarles emprendimiento, no va a llegar la generación que va a romper todos estos paradigmas. Así que, ¿qué tenemos que hacer? A ver, tenemos que trabajar duro. Los que estamos acá, nos toca trabajar 10 veces más duro, trabajar con más ganas, no tenerle miedo a todos estos hándicaps que tenemos, porque estamos llenos de hándicaps alrededor, pero lo único que va a salvar el emprendimiento en el Ecuador son los emprendedores. Nadie más. No va a venir ningún salvador, nadie. Ni del mundo de las finanzas, ni del mundo gubernamental, de ningún lado. Creo que la salvación somos nosotros. Y cada uno de nosotros tiene algo bueno para aportar. Y creo que nosotros nos vamos a salvar. Al final nos vamos a salvar. Porque sí va a haber un gran éxito, porque sí al final de cuentas vamos a poder ayudar a la gente que quiere ayudar, que necesita ayuda. Y lo que queda es seguir trabajando incansablemente para demostrar de que hasta en los lugares más complejos, porque si lo hacen en Egipto, lo hacen en Etiopía, lo vamos a hacer en Ecuador también, porque creo que como ellos tenemos todas las razones para seguir adelante. Al final de cuentas, todo es elemento humano. Que me perdonen, al final de cuentas, todo es elemento humano. La plata viene, sea elemento humano. El mentoring va a venir, sea elemento humano. Y creo que nosotros somos la materia humana, que realmente vamos a ser el disparador de que todo esto funcione. Nos va a llevar más tiempo, pero no importa. O sea, creo que la pelea es de todos los días y lo hacemos, creo que todos los que estamos acá, todos los que están escuchando y los que no están escuchando, que están en el mundo de emprendimiento, lo hacen con una pasión, que eso nos diferencia de las otras esferas que realmente no son buenas palabras en este mundo del emprendimiento. Buenísimo. Juan Carlos, en esa línea, y viendo la situación que atraviesa el país y atraviesa el mundo, ¿qué pueden hacer los emprendedores para mejorar esto? Creo que los emprendedores, por el atributo de soñar, por el atributo de saber crear, por el atributo de saber subsistir, fracasar, levantarse y salir adelante, definitivamente son los actores predominantes para involucrarse en los cambios. Y esto no se trata de, bueno, vamos a hacer emprendimiento social o responsabilidad social empresarial, para nada. Me parece que hay que saber involucrarse precisamente al lograr y exigir que las políticas públicas vayan hacia un entorno de innovación, de disrupción, de impacto y de facilidad para moldear nuestras sociedades. Yo sí creo de manera directa que, al menos para el Ecuador, el año 2021 es un punto de inflexión que puede marcar muchas cosas para la historia. Y siempre hay que ver precisamente si alguien tiene experiencia en emprendimiento en el sector privado que no dependa de lo público para liderar un país o para liderar una ciudad o para liderar cualquier estamento público. Porque una persona que llega a la política con conceptos ideológicos sin nunca haber administrado nada, sin nunca haber tenido que crear nada, que va a ir a vivir del sector público, que va a ir a vivir de un concepto mucho más ideologizado y sobre todo populista, estatista, nos va a llevar a un abismo enorme. Y yo creo que sin entrar a temas políticos, siempre esa es una responsabilidad. Y creo que por eso nunca hay que desatenderse de los temas del país, nunca hay que desatenderse de lo público, de las realidades. Tú no eres un buen emprendedor si es que no logras que en tus equipos de trabajo precisamente se refleje esa voluntad de que otros emprendan. Tú tienes que tratar yo te diría, concientizarte tú mismo profundamente que la verdadera vocación del
del emprendedor es la creación del bien común y la creación de trabajo. O sea, si un talento tenemos quienes hemos podido ser emprendedores o llamarnos emprendedores, es que podemos crear trabajo. Y si ponemos esa creación de trabajo, de dar mayores oportunidades como el fin primordial de nuestros objetivos empresariales, vamos a ir cambiando y moldeando también nuestras sociedades en los entornos más cercanos. Entonces, nunca desatenderse, nunca desatender de la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Y en segundo lugar, siempre pensar que en el entorno que tú emprendas tiene que haber política pública que nos permita a todos crecer. Lo que acaba de decir Daniel con su experiencia es vital. Israel, y hay este libro que es Startup Nation, que a mí me encanta. Y ahora simplemente hay que darse cuenta de lo que está pasando en Uruguay, con un gobierno que entendió el emprendimiento en apenas 6, 7 meses como el punto de partida para un shock de inversión. Y en 7 meses, no solamente Uruguay tiene la política de haber empujado a un unicornio, sino también el atraer a Mercado Libre, a Google, a Globant, con una política pública de zonas francas de innovación. Y creo que eso no se hace desde Yachay. No es una autoridad que dice vamos a fomentar el emprendimiento y nunca emprendió y cree que poniendo con el dedo algo va a suceder. No, tiene mucho que ver con las condiciones macroeconómicas, geopolíticas y por eso creo que hay que ser muy responsables desde Ecuador en lo que va a pasar el próximo año y ojalá tengamos en algún momento un verdadero emprendedor liderando el país. Buenísimo. Ya estamos casi sin tiempo, así que Oscar, te voy a hacer una pregunta bastante rápida y que capaz es muy difícil de contestar rápidamente, pero vemos una diferencia en los ecosistemas entre lo que es Quito y Guayaquil. Y vemos que hay muy buenos emprendedores en Guayaquil, sin embargo, poca apoyo a los emprendedores de Guayaquil. ¿Cómo podemos mejorar eso y cómo se convierte esto en un ecosistema nacional? Bueno, sí, efectivamente, yo creo que hay grandes emprendedores acá en Guayaquil. Es más, uno el día de ayer me escribió, me dijo, Oscar, me han invitado a participar en Endeavor, ¿tú qué opinas? Le ha ido muy bien en la pandemia, ha crecido bastantísimo él, y le dije, no lo pienses 2 veces. O sea, métete porque lo que vas a aprender te va a cambiar la vida, ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que acá hay muchos emprendimientos, quizás no todos llegan a los 3 años, quizás muchos caen, y lo que diga puede que sea quizá carente de sentido, pero yo creo que la mejor forma de unificar esfuerzos y potencializarlo es descentralizando un poco al gobierno, ¿no? Ya con lo que termino de decir ya nos van a censurar a todos, pero efectivamente las gestiones, por ejemplo, para mí, que empecé acá en Guayaquil y tenía ciertos proyectos que quería fomentar a nivel nacional, me tocaba irme a Quito. Ya eso es un obstáculo. Ya eso es una barrera de entrada. Y hoy lo sigo haciendo y sigo teniendo, bueno, gracias al Zoom, hoy puedo tener conferencias y quizás me muevo un poco más rápido, pero seguimos dependiendo mucho de Quito. Hoy Guayaquil tiene un nuevo centro de emprendimiento, de apoyo al emprendimiento que es Épico, que recién tiene de fundación menos de un año y medio, y creo que está haciendo muy bien las cosas y tiene muy buena intención, ¿no? Espero que en mediano plazo estas intenciones municipales puedan tener mayor relación con los gobiernos centrales, porque al final del día este celo político que existe nos perjudica a todos, ¿no? Entonces yo siempre digo, creo que el país va a ser diferente cuando no hablemos de política y políticos como hablamos de fútbol y futbolistas. O sea, hoy un político es tan famoso como un futbolista. ¿Por qué? Si un político debe ser un servidor público, que tiene que velar por el crecimiento del país. Entonces, espero que se dé pronto, espero vivirlo, como dice Daniel, pero no sé si se dé el siguiente gobierno o no. Hay mucha tela que cortar aquí, pero me encantaría ver un gobierno, yo siempre digo, donde hayan menos, y no por ofender al abogado, ¿no? Donde hayan menos abogados y más ingenieros, donde hayan más emprendedores, ¿no?
Y eso, ¿no? No quiero quitarte más tiempo. No, buenísimo. Muchísimas gracias, Daniel, Juan Carlos, Oscar, por participar en este panel y gracias a Buen Trip por la invitación. Ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes. Quiero solo recordarles a los emprendedores que actualmente estamos con nuestra convocatoria abierta para el programa Scale Up de Endeavor. Les invitamos a buscarlo en nuestra página web. Y de nuevo ahora paso la palabra a Carmen. Gracias, Santi. Me encantó tenerlos a ustedes cuatro. Les agradezco por acompañarnos hoy en el Opportunity Summit. Es un gustazo y la verdad un orgullo ver casos de éxito como el de ustedes. Y